Bueno, seguimos con más noticias y ahora vamos a hablar de la CELAC, la séptima cumbre que se está dando aquí en la Argentina. Pero antes de avanzar sobre la información, es preciso y es importante reponer un poco de datos de lo que es la CELAC, qué funciones cumple, los objetivos que tiene. La CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Fue creada en el 2011 y básicamente se formó para contrarrestar el poder que tiene la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos. Es un organismo que confluye en 33 países de América Latina y queda por fuera Estados Unidos y Canadá. Como decíamos, en este momento se está llevando a cabo acá en Buenos Aires bajo la presidencia pro tempore del gobierno argentino y encabezada por el presidente Alberto Fernández. Las funciones básicas que tiene este organismo, siempre determinado y condicionado por el contexto, obviamente, ¿no? Es que es un mecanismo de concentración de políticas para marcar agenda y temas importantes, temas claves. También funciona como un espacio estratégico de inserción de los estados que están dentro de la CELAC en el sistema internacional. Acá estamos hablando de una función exógena del organismo. Y por otro lado también es una herramienta que lleva al interior de la CELAC la integración de los países que la constituyen. Esas son las funciones básicas, digamos, para entender un poco la CELAC. El objetivo central de este organismo es la concentración de poder, digamos, de políticas comunes que tengan como objetivo promover y afianzar los intereses de América Latina y del Caribe, sobre todo en los temas de agenda internacional y reforzando el impulso, digamos, de esta agenda en políticas globales, ¿no? La relación con otros organismos como puede ser la Comunidad Europea. Las decisiones aquí se toman todas en consenso, tienen que estar todos los países de acuerdo y habiendo hecho un poco una introducción de lo que es la CELAC, ahora sí vamos a avanzar sobre la noticia. ¿Por qué? Porque hoy estuvieron los compañeros de Barricada TV, estuvo Agustín, estuvo Priscila y estuvo Luciana, allí en el Sheraton, donde se desarrolló la séptima cumbre, como decíamos, de la CELAC. Así que ahora vamos a hablar con Luciana. Hola Lu, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, sí, ahí adelantabas un poco. La jornada fue una jornada extensa en el Hotel Sheraton que todavía no finalizó porque hasta hace minutos nomás todavía no había sucedido la última conferencia de prensa con la declaración final de esta cumbre de CELAC. Pero arrancó a la mañana y termina hoy a la noche. Exactamente. Hoy es el último día de esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y hay que decir que esta cumbre estuvo marcada por la presencia de Brasil, que vuelve a este bloque regional. Recordemos que en el año 2020, mandato de Jair Bolsonaro, este presidente había decidido retirarse de este bloque fiel a sus principios y a sus políticas, pero con la llegada de Lula da Silva al país nuevamente, retorna a este mecanismo de integración. La jornada empezó bastante más tarde de lo que estaba planificado, con una declaración inaugural del presidente Alberto Fernández, también del canciller Santiago Cafiero, y luego todo se desarrolló puertas cerradas en el plenario, que tuvo dos instancias de jefes y jefas de estados de esta cumbre de la CELAC. Hubo presencia de 15 mandatarios con delegaciones internacionales, diplomáticas, y se espera que en las próximas horas se conozca la Declaración de Buenos Aires, así se va a llamar a este documento final de la cumbre. Si te parece, Marce, vamos a ver una parte de la intervención del presidente Alberto Fernández, inaugural de esta cumbre de la CELAC. Vivimos en el continente más desigual del mundo y le tenemos que una vez por todas encarar un proceso que nos lleve hacia la igualdad y hacia la justicia social en nuestras naciones. Y para eso tenemos que trabajar unidos, porque es mucho más fácil lograr esos resultados trabajando juntos en un mundo donde la globalización existe, que seguir haciéndolo separados. Me ocupé en este tiempo de reclamar por el respeto a todas nuestras naciones. Y fui a la Cumbre de las Américas
y llevé la voz de América Latina reclamando el fin de los bloqueos que países latinoamericanos aún padecen. Los bloqueos son un método muy perverso de sanción no a los gobiernos, sino a los pueblos. Y por lo tanto, no podemos seguir permitiéndolo. Cuba lleva un bloqueo ya de más de 6 décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Y lo que tenemos que hacer también es trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad de nuestra región. Creemos en la democracia y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Lo hemos visto una y otra vez. Lo vimos primero con el golpe que vivió Bolivia, que gracias a Dios solo duró un año y Lucho Arce pudo volver elegido por su pueblo a la presidencia de la Nación. Lo vimos hace pocos días cuando la locura invadió las calles de Brasilia, a una semana de haber asumido el presidente Lula. Y lo padecemos en nuestros pueblos sistemáticamente. Aquí en Argentina también, cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta. Y nosotros eso no lo debemos permitir. No lo debemos permitir. Y tenemos que trabajar unidos y tenemos que ser categóricos en la defensa de la democracia y de las instituciones. Bueno, ahí veíamos una síntesis de la intervención de Alberto Fernández. Hace énfasis en el bloqueo, ¿no, Lu? Sí, bueno, elegimos este fragmento puntualmente. Bueno, Alberto habló de otras cosas, obviamente, en esta inauguración de la cumbre de la CELAC, pero nos interesaba resaltar justamente la mención que hace Alberto Fernández al bloqueo, porque es un tema importante para el desarrollo y el crecimiento de la región y habla puntualmente de los países que se encuentran bloqueados, menciona Cuba, menciona Nicaragua, menciona Venezuela, países que estuvieron en agenda durante todos estos días por su presencia o no en la cumbre de la CELAC. Lamentablemente el presidente Alberto Fernández no menciona quién es el responsable de este bloqueo, que es Estados Unidos, pero sí pone en agenda de alguna manera el bloqueo que ejerce sobre estos países. Y decíamos, ahí entra en agenda de alguna manera lo que sucedió durante estos días con Venezuela, cómo resonó en los medios comerciales la ausencia del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué dijeron los medios comerciales para repasar un poquito? Bueno, que Maduro desistió de asistir a esta cumbre por una denuncia que hizo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por supuesta vinculación de Nicolás Maduro con el narcotráfico, ¿no? Puntualmente, y que había hecho una denuncia ante la DEA para que apenas Nicolás Maduro pise el territorio argentino sea detenido. Una situación realmente ridícula. Bueno, Maduro también hizo su descargo, denunció que había un plan que estaban llevando a cabo la oposición puntualmente con agresiones contra la delegación y contra su persona en el caso de que asistiera a esta cumbre y por eso desistió de asistir, pero estuvo presente de manera virtual y vamos a ver un fragmento entonces de lo que decía Maduro en la cumbre de la CELAC. Hubiera querido estar físicamente, directamente, en el sitio de los acontecimientos. Como siempre hemos estado, como siempre vamos a estar. Razones que se escapan a nuestra propia voluntad, de las conspiraciones permanentes, de la persecución permanente, de la amenaza permanente, de las emboscadas que se calculan, me hicieron tomar la decisión, creo, más correcta y justa de no caer en las provocaciones que pretendían manchar este momento
tan esperado, tan especial para América Latina y el Caribe. Tenemos muchas tareas hacia adelante en el campo de la educación, de la salud, en el campo de la cultura. Hay muchas tareas en el campo de la política para defender a América Latina y el Caribe como un territorio independiente, soberano, donde prevalece la autodeterminación de los pueblos, y unir fuerzas y esfuerzos para rechazar todo tipo de intervencionismo de fuerzas o potencias fuera de nuestra región. El mayor de los intervencionismos, intentar desestabilizar nuestras sociedades. El mayor de los intervencionismos, intentar volver a la época de los golpes de Estado, del asalto al poder. El mayor de los intervencionismos, amenazar a los países con intervención militares. El mayor de los intervencionismos, como han hecho con Venezuela, como han hecho con Cuba durante 60 años y con Nicaragua, imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegales, inmorales, imponer sanciones criminales, como se le ha impuesto al pueblo de Venezuela, para tratar de llevarnos a un colapso, a una implosión de la sociedad. Un golpe severo, duro. Más de 924 sanciones criminales que pesan sobre la economía y la sociedad venezolana. Que nos hicieron perder, señores jefes de Estado, jefes de gobierno, jefes de delegación, el 99% de los ingresos petroleros que Venezuela percibía hasta hace unos años. Pero tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina, el Caribe, le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más intervencionismo, no más golpismo, basta ya de sanciones contra los países libres y soberanos del continente. Unamos una sola voz por la soberanía y por la independencia. Señor presidente Alberto Fernández, quiero ratificarle lo que ya hemos conversado. Quiero ratificarle mi propuesta para el debate sobre la necesidad de que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tenga una estructura organizativa, tenga una arquitectura organizativa propia, como la tiene la Unión Europea, que la construyó por años, como la tiene la Unión Africana, por ejemplo. Una estructura propia. Nuestra organización debe discutir y decidir en su momento la conformación de una poderosa Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, organismo que articule todas las iniciativas de nuestros países en el día a día de los 365 días del año y que verdaderamente ocupe con dignidad, una Secretaría General que ocupe con dignidad la necesidad de articularnos cada vez más. Bueno, ya vimos a Alberto Fernández, vimos a Nicolás Maduro y bueno, otros mandatarios más. ¿Tenés algún dato de lo que sucedió con algún otro? Sí, bueno, vamos a destacar dos mandatarios más. Por un lado, las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que voy a leer la frase textual, dijo: hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco por hacerlo. Esa historia tiene que cambiar, de la retórica tenemos que pasar a la realidad, haciendo un poco de énfasis en bueno, que la CELAC se constituya más como un espacio de integración de políticas efectivas y no un foro de declaraciones, ¿no? Que me pareció interesante para destacarlo. Y por otro lado, es uno de los que denunció la situación en Perú, la grave situación en Perú de represión que ya lleva más de 60 muertos y venimos cubriendo en estos noticieros de Barricada TV, ¿no? Que tendría que ser central, ¿no?, en la agenda. Exactamente. Lo de Perú. Es muy grave lo que está sucediendo. Bueno, muy pocos mandatarios hicieron alusión a lo que está sucediendo en Perú. Gustavo Petro dijo que en el país andino hay una ruptura del sistema interamericano, de derechos humanos.
que hay un presidente preso sin sentencia, muy interesante destacar este aspecto, y que en Perú efectivamente no se está respetando el voto popular que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de este país, haciendo énfasis también de alguna manera en la autodeterminación del pueblo peruano, ¿no? Por otro lado, otro de los presidentes que quiero destacar es, bueno, decía al principio, ¿no?, la presencia destacada del presidente de Brasil, Lula da Silva. Él dijo, bueno, Brasil está de nuevo en el mundo, resaltando esta presencia en la integración regional. Dijo que, bueno, que durante sus mandatos se dedicó a construir una relación con América Latina, América Latina y el Caribe basada en lazos de confianza. Y habló de la importancia de preservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, también sumándose a lo que venía diciendo Gustavo Petro, que también hizo énfasis ahí. Otro aspecto que destacó Lula muy interesante es el hecho de profundizar los lazos con socios extrarregionales. Habló de la Unión Europea, habló de China, de India y habló especialmente de la Unión Africana, ¿no? Un continente que en general se suele dejar de lado cuando se habla de geopolítica, cuando se habla de intereses regionales. Bueno, Lula lo vuelve a poner en la agenda. Y por último, te cuento, Marce, tuvimos la oportunidad en esta cumbre, cuando estuvimos ahí con Agustín, con Priscila, de conversar 2 minutitos con el canciller de México, Marcelo Ebrard, quien también destacó de alguna manera la importancia de mecanismos soberanos para la cumbre de la CELAC y propuso una agencia de medicamentos de la región para dejar de depender de Estados Unidos. Vamos a verlo. Bien, le pido que nos haga un balance de esta séptima cumbre. Bueno, les decía que lo más importante es el regreso a Brasil, nos faltaba Brasil. En segundo lugar, el institucionalizar la vida de CELAC. Vamos a ver si aprovechamos el CELA. El CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, tiene 25 países, habría que incluir otros 8 y ya, estaríamos completos. Para tener un secretariado y esto vaya más rápido, ese es otro tema. Nosotros estamos proponiendo la creación de la Agencia Latinoamericana de Medicamentos, que tienes 6 agencias nivel 4, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y me falta algún otro, Cuba. Entonces, si una agencia aprueba un medicamento o una vacuna, las demás tendríamos que aceptarlo. Hoy nada más aceptamos si es FDA, pero no si es otra agencia de América Latina. ¿Por qué es importante eso? Porque en la pandemia nos llevamos semanas en que te aprobaron una vacuna. Y también puede cambiar la relación con las grandes productoras de medicamentos. Hay que comprar medicamentos en común. Bueno, y ahí ya vimos los fragmentos de diferentes mandatarios que estuvieron con una concurrencia muy importante de la CELAC, porque vinieron todos, salvo aquellos que no pudieron venir, mandaron sus delegaciones y representantes. La asistencia fue perfecta, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, como decías al principio cuando presentabas de qué se trata esta cumbre, hasta hoy Argentina tuvo la presidencia pro tempore de este espacio regional. ¿Quién toma la presidencia a partir de hoy? Ralph Ebrard González, que es el primer ministro de San Vicente y Islas Granadinas, unas islas que se encuentran en el Caribe también y que tienen mucho lazo con el resto de los países del Caribe, muy interesante también porque tiene buena relación con Venezuela, con Haití, entonces quizás tenga ahí una clave de lectura distinta a la que pudo tener durante algunos años. Claro. Eso es por el momento lo que tengo para comentarte, Marce, sobre la jornada de hoy. Me parece que ahí hay algunas claves que se tendrán que desarrollar durante los próximos meses, con el impulso de Lula da Silva, con el regreso a la CELAC, con el impulso también de Gustavo Petro como un espacio progresista también en esta CELAC, que por el momento Colombia venía cumpliendo otra función, sabemos, con los presidentes anteriores, así que interesante para pensar y salir de la atomización que viene teniendo la región y pensar políticas de integración, ¿no? Y además esto que van a apuntar, ¿no? Porque creo que ahora en julio van a hacer una reunión con la Comunidad Europea, con la Unión Ese fue Europea. Otro, exactamente. Es un tema, seguramente ahí vamos a ver qué posiciones sientan con respecto a Ucrania. Exactamente, ¿no? muy importante, es muy importante. Qué es lo que definan respecto de la guerra de la OTAN
con Rusia también. Y bueno, por último, mientras estábamos en el Sheraton, un conjunto de organizaciones fueron a las puertas del hotel para manifestarse en contra de lo que estaba pasando en Perú puntualmente, pero también para llevar un petitorio a esta cumbre de la CELAC, ¿no? Sí, y ahora que nombrar las organizaciones, te quiero comentar, Lu, que en paralelo a la CELAC, de la que estamos hablando, se lanzó el espacio denominado CELAC Social. Este espacio está principalmente constituido por organizaciones políticas, sociales, sindicales, indígenas y derechos humanos en América Latina. La CELAC Social fue presentada en conferencia de prensa ayer y se estrenó formalmente en el Museo Malvinas Argentina, ubicado en la ex ESMA, encabezada por el titular de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, junto a Evo Morales, que también estuvo. Y también estuvo Roberto Baradel, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, entre otros. Por otro lado, también digamos que la consigna de esta CELAC Social es textual, ¿no? Integración latinoamericana y del Caribe para frenar el nuevo plan Cóndor en la región. Leo la palabra Cóndor y me da mucho miedo. Bueno, y ahí nos das pie para volver a traer a colación el rol de Estados Unidos y lo que pretende Estados Unidos en nuestra región, más allá de la persecución a Venezuela que ya mencionábamos, más allá de la intervención de Estados Unidos en, por ejemplo, el golpe de Estado a Bolivia, que ya lo conocemos. Bueno, hubo declaraciones en los últimos días de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que también hizo alusión a, bueno, cuál era la importancia de Estados Unidos y la mirada puesta de Estados Unidos en esta región. Vamos a verlo. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Bueno, ahí Laura Richardson, ¿qué dice? ¿Cuál es la importancia de esta región? El litio, dice, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, puntualmente, el triángulo del litio y el petróleo venezolano. O sea, intereses de sus recursos, los recursos naturales de toda nuestra América con los ojos puestos en Estados Unidos.